Listo, es que se empezó ahí a sonar. Ok, entonces, principalmente este ejercicio 1, lo que ustedes tenían que hacer era igualar, o sea, igualar la temperatura en Fahrenheit y la temperatura, por ejemplo, en Celsius o Fahrenheit y Kelvin para averiguar una temperatura en común en la que se cumpliera, digamos, que era lo, digamos, lo mismo. Entonces, en la primera parte lo que hacía era yo igualar la temperatura en Fahrenheit con la en Celsius. En este caso, después lo que hago es ponerle una variable t para no estarme confundiendo. También ustedes lo que podrían haber hecho era que en la ecuación ustedes ponen en lugar de TFTC o en lugar de TCTF, despejan, ¿ok? Eso no importa. Como ambas son iguales, se mantiene igual. Entonces, yo lo que aplico es que la temperatura en Fahrenheit es igual a 9 quintos por la temperatura en Celsius más 32. Entonces, lo que hago es despejar cualquiera de las dos temperaturas. En este caso, yo lo que hago es ponerle una variable como en forma general, ¿verdad? Y despejo y me queda que eso se cumple cuando la temperatura es igual a menos 40 Celsius. ¿Ok? Ahora, hago lo mismo para Fahrenheit y Kelvin. Aquí lo importante es que vean que yo no puedo hacer el pase directo a eh, Fahrenheit, ¿ok? Porque yo no tengo una fórmula que me la relacione, pero yo tengo una fórmula que me relaciona Kelvin con Celsius y Celsius con Fahrenheit. Entonces, primero yo sé que la temperatura en Kelvin es esta relación que está ahí y sé que TC es esto que está acá. Entonces, lo sustituyo y hago lo mismo. Planteo una variable general. Igual ustedes pueden seguir utilizando TF y TK, nada más tener cuidado cuál es cuál. Despejan, ¿verdad? Tal vez esta era la que era un poquillo más larguilla de despejar, pero al final les da que la temperatura en la que esas dos son iguales es en 575 Fahrenheit y Kelvin. ¿Ok? Así se resolvía la primera, era como nada más aplicar las fórmulas de escalas de temperatura. ¿Ok? La segunda, aquí lo que hacían, o sea, yo sé que puede ser que algunos lo calcularan diferente, ¿verdad? Pero principalmente lo que tenían que hacer era que vean que el ejercicio les dice que la escala de temperatura X es lineal y la escala de temperatura Y también es lineal. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica eso? De que ambas van a ser lineales. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer es ir planteando unas ecuaciones que me las relacionen. Yo lo que tengo que relacionar son las dos temperaturas a las que se congela, digamos, el agua, y las dos temperaturas a la que digamos, a la que el agua hierve. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Yo relaciono, por ejemplo, las dos de congelación y las dos de ebullición. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo las relaciono con esta ecuación porque dice que son escalas lineales. Entonces, yo las relaciono con la ecuación lineal. Entonces, yo necesito averiguar cuánto vale m y cuánto vale b para yo tener una ecuación general en la cual, digamos, si yo tengo una temperatura en la escala Y, yo puedo averiguar su equivalente a la escala X y viceversa. Eso es como utilizar las ecuaciones que vimos en la 1, que relacionaban Kelvin con Celsius, Celsius con Fahrenheit. Es algo así. En este caso, no tenemos una ecuación predeterminada, pero nosotros la averiguamos. Entonces, yo lo que hago es que planteo las dos ecuaciones, ¿verdad? Como están acá. Estos son los valores en Y y estos son los valores en X que dice el enunciado. Entonces, yo lo que hago es usar el álgebra que se utiliza en el cole, que si ustedes se acuerdan era como sumo perdón, a una le resto otra y averiguo una de las variables y después despejo, por ejemplo, la variable b de la 1 y sustituyo. ¿Ok? Vean que es como cuando ustedes hacían en el colegio, o sea, yo me acuerdo que en el colegio se hacía para pares ordenados y ustedes averiguaban b y etcétera. Entonces les da que m es 0.08 y p es menos 60. Entonces su fórmula general va a ser esta que está acá,
que es Y es igual a 0.08x menos 60. Ahora, quieren averiguar la temperatura en X. Si saben que en Y es 50 grados Y, ¿verdad? Entonces lo que hacen es que sustituyen en la ecuación, esta que es como la general a la que llegamos, y les da que es 1375 grados X, digamos. Ok, no sé si tienen dudas con respecto a esta. ¿Pero cómo sacó la B? Ah, lo que hice fue que cuando ya averigüé M de la ecuación 1, yo despejé B y nada más sustituyo ya los valores que tengo. Profe, pero es lo mismo, ¿verdad? Como verlo como una función lineal con un par X como Y. Sí, O sea, también. porque ok. Porque de hecho implícitamente es lo que estoy haciendo, digamos. Este sería X y este sería Y. Entonces, digamos, si ustedes pueden calcularlo así o pueden calcular como M es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Y les da M y después nada más despejan para B. Que también esa es otra forma de hacerlo. Porque ya los pares ordenados se los da el enunciado. Profe, ¿y cuánto le Ujú. dio la solución? 1375 grados X. Gracias. Ujú. Ahora, el ejercicio 3 era del matraz de vidrio con volumen de 1000 centímetros cúbicos a 0 Celsius. Se llena el tope con mercurio a esa temperatura. Cuando el frasco y el mercurio se calientan a 55 grados Celsius, se derraman 8.95 de mercurio. Si el coeficiente de expansión volumétrica del mercurio es de 18 por 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1, calcule el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio. Entonces, primero, como están hablando de expansiones volumétricas, yo sé que tengo que aplicar esta ecuación que está acá. Además, yo tengo que el coeficiente de expansión volumétrica es esto. Yo sé que me van a preguntar, profe, ¿por qué si en el enunciado estaba Kelvin a la menos 1, usted está poniendo ahí Celsius a la menos 1? Digamos, en esta parte de coeficientes de expansión térmica se toman igual, digamos, si ustedes buscan en las tablas van a ver que Kelvin a la menos 1 y Celsius a la menos 1 lo toman como si fuera como un equivalente, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo utilizo, o sea, a mí me gusta utilizar más Celsius a la menos 1 porque en general los ejercicios lo dan en Celsius a la menos 1, ¿verdad? Entonces, si yo tomo 18 por 10 a la menos 5, Celsius a la menos 1, ¿verdad? Y tal vez ya ahí no se me confunde tanto cuando estoy haciendo eh, ¿cómo se llama esto? La fórmula, ¿ok? Ok, la clave de este ejercicio es saber que, como les dije al inicio, les está diciendo que el mercurio se está derramando. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que la expansión volumétrica, el cambio, digamos, el cambio del volumen, va a haber, digamos, cambios en ambos, en el mercurio y el vidrio. Pero ustedes van a ver que aquí hay un error. Para borrarlo. Es a la menos 5. Ustedes lo que van a notar es que ambos van a cambiar, o sea, van a aumentar. La cosa es que el mercurio va a aumentar más que el vidrio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al aumentar, ¿verdad? Más que el vidrio, lo que causa es que se derrame el mercurio, ¿verdad? De este recipiente. Entonces, yo lo que sé es que el cambio de volumen en el mercurio menos el cambio de volumen en el vidrio tiene que ser a 8.95 centímetros cúbicos. ¿Ok? Porque el mercurio va a aumentar más que el vidrio. Por eso es que se derrama. Si ustedes lo pusieran al revés, tendrían que mantener al lado derecho un menos, ¿verdad? Porque lo que se derrama es el mercurio, no el vidrio. ¿Ok? Entonces, el primer paso es el ejercicio, les habla todo de mercurio, pero después les pide el coeficiente de expansión del vidrio. ¿Ok? Entonces, yo lo que necesito primero averiguar, o sea, la clave es esta ecuación que está acá. Entonces, yo lo que primero necesito averiguar es el cambio de volumen en el mercurio para poder averiguar el cambio de volumen en el vidrio. Entonces, el primer paso es calcular ese cambio de volumen en el mercurio. Entonces, el volumen inicial son 1000 centímetros cúbicos. El
coeficiente de expansión volumétrica es esa que está ahí. Y la temperatura, o sea, el cambio de temperatura es de 55 Celsius, porque sería la inicial, que era 0, y la final, que es 55. Entonces sería 55 menos 0, que su diferencia es 55. Ustedes pueden utilizarlo en metros cúbicos, no hay problema. Nada más después es mantener, digamos, las ecuaciones, perdón, las unidades. Digamos, no equivocarse o saber cuándo es que hay que convertirla, ¿verdad? Entonces, ya que yo tengo el cambio de volumen en el mercurio, yo puedo sustituir en la ecuación esa en verde que les puse al inicio. Yo tengo que el cambio de volumen en el vidrio va a ser igual al cambio de volumen en el mercurio menos 895. Entonces, eso nos va a dar que es 0.95. Y ya con eso, ¿verdad? Ya yo sabiendo cuál es el cambio de volumen en el vidrio, el volumen inicial y el cambio de temperatura, recuerden que dice que ambos están, o sea, el mercurio está al tope del matraz de vidrio. O sea, ¿qué quiere decir que esté al tope? Que el volumen inicial del vidrio y del matraz son iguales. Entonces tendría que es 0.95 centímetros cúbicos entre 1000 centímetros cúbicos por 55. Y me da que el coeficiente de expansión volumétrica del vidrio es 1.7 por 10 a la menos 5. ¿Okay? Vean que de hecho tiene sentido que sea menor porque se está derramando mercurio. Mercurio era 18 por 10 a la menos 5. Y lo que nos está dando es 1.7 por 10 a la menos 5 de vidrio. Si este coeficiente de expansión volumétrica les diera mayor que el del mercurio, algo están haciendo mal, porque no cumpliría la condición en verde que puse yo al inicio. Entonces, como que digamos, esa es una forma de revisar si va teniendo sentido lo que vamos calculando. ¿Okay? Y el siguiente ejercicio era, de hecho, bastante sencillo, el 4. Decía que una habitación posee medidas de 6 por 5 por 3 metros, ¿verdad? Dice, si la presión del aire en la habitación es de 1 atmósfera y la temperatura es de 300 Kelvin, calcula el número de moles de aire en la habitación. Entonces lo que hago es que utilizo ley de gases ideales, que si se acuerdan, la ley de gases ideales es la presión por el volumen es igual a la cantidad de moles por la constante de gases por la temperatura. Despejo N, me queda esta expresión que tengo aquí y sustituyo, ¿verdad? Yo sé que una atmósfera es 1 por 0.13 por 10 a la 5 pascales. El volumen yo lo meto aquí de una vez, o sea, no lo calculo afuera, porque yo les he dicho, o sea, a veces la parte de los redondeos es como lo que me cambia mucho a veces la respuesta. Entonces yo mejor me lo meto así, no lo calculo desde antes. Entonces el volumen sería como el volumen de un cubo, que sería lado por ancho por altura. La constante de gases es 8 por 8.1314 Joule por mol Kelvin y la temperatura es 300 Kelvin. En este caso, siempre que estén utilizando esta ecuación, recuerden, presiones siempre en pascales, volúmenes siempre en metro cúbico, utilicen, digamos, si están utilizando el R como Joule mol Kelvin, y la temperatura en Kelvin, ¿ok? Si están utilizando la otra constante, ahí sí pueden utilizar otro tipo de unidades, ¿verdad? Pero las unidades de la constante. Un error muy común es que planteen, no sé, utilicen atmósfera en presión con esta constante, la de 8.314, o la temperatura en Celsius, ¿ok? Entonces tengan cuidado, que eso es un error como muy común. Entonces al final nos da que los moles son de 3655.28. Ahí con redondeo, o sea, algunos les pudo haber dado 56, otros 54.90 y algo, ¿verdad? Dependiendo de cómo hicieron el redondeo, por ejemplo, el volumen. Y la parte 2, lo que yo quiero saber es que dice, si la temperatura aumenta 5 Kelvin y la presión permanece constante, ¿cuántos moles de aire salen de la habitación? Entonces, en este caso, yo lo que planteo siempre es lo que pasa al inicio y lo que pasa al final. Entonces, al inicio, lo único que está cambiando son
los moles y la temperatura, ¿verdad? La presión, el volumen y R son constantes. Al final vuelve a cambiar el número de moles y la temperatura, pero la presión, el volumen y R siguen manteniéndose constante. Entonces yo puedo igualar esas dos ecuaciones. Esto es, o sea, se los repito, eso es igual a lo que ustedes hacían en química general. Entonces, lo que hago es averiguar cuántos son los moles que quedan al final, o sea, los moles que quedan al aumentar la temperatura. Entonces, N1 es lo que averiguamos en la parte A, ¿verdad? Que son como los moles iniciales. T1 es 300 Kelvin, que es la temperatura inicial. Y después dice que la temperatura aumenta en 5 Kelvin. O sea, hay que sumarle a la temperatura que ya teníamos 5 Kelvin. Entonces, la temperatura en 2 es 305 Kelvin. Entonces, me da que los moles son 3.595.08 moles. ¿Ok? Entonces, al restar N1 menos N2, me da que la cantidad de moles que se escapan es de 60 moles. ¿Ok? Porque yo hago la diferencia así, porque de hecho me dicen que cuando llega a esa temperatura de 305 Kelvin, se está escapando moles. Si ustedes hubieran hecho, digamos, los moles finales menos los moles iniciales, les van a dar negativo. Pero lo que ustedes hacen es interpretar, o sea, ustedes lo que dicen es, ok, tuve menos moles a una temperatura de 305 Kelvin. Entonces lo que está causando es que más bien se está como fugando esos moles, ¿ok? O sea, lo que ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran, mientras que el análisis, digamos, detrás de lo que están haciendo, lo estén haciendo correcto, porque ustedes pudieron haberlo hecho la resta diferente, pero si ustedes saben interpretar el resultado, genial. Entonces, este ejercicio 5 dice, un recipiente cerrado con un volumen de 6 litros contiene 10 gramos de helio líquido a 20 Kelvin y suficiente aire para llenar el resto de su volumen a una presión de 1 atmósfera. Luego el hielo se evapora y el recipiente se calienta a temperatura ambiente de 293 Kelvin. ¿Cuál es la presión final dentro del recipiente? Entonces, como les decía, la presión final dentro del contenedor o recipiente es la suma de las presiones parciales del helio gaseoso y el aire. Entonces, ¿qué quiere decir la suma de presiones parciales? Que la presión final va a ser la suma de la presión del helio gaseoso más la presión del aire, que es esta expresión que tenemos ahí. Entonces, vean que yo no tengo, digamos, si yo utilizo la ley de gases ideales, que es esta que está aquí, que se las acabo de encerrar, yo, por ejemplo, no conozco los moles de aire ni los moles de helio y no conozco, por ejemplo, el volumen del aire, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Es convertir estas ecuaciones a cosas que yo conozco. Entonces, por ejemplo, yo a la presión del aire, ¿verdad? Yo tengo que es la cantidad de moles por la constante de gases ideales por la temperatura entre el volumen. Yo puedo cambiar la cantidad de moles entre masa, o sea, masa entre masa molar, ¿ok? Y además, yo también sé que esta masa es igual a la densidad por el volumen. Entonces, digamos, gracias a eso se me cancelan los volúmenes y me da esto que está acá, ¿verdad? Que generalmente viene tabulado, ¿verdad? La densidad del aire y la masa molar del aire. Ya les dije, eso ustedes igual lo pueden calcular como en química, pero si ya nosotros lo tenemos tabulado porque los químicos lo calculan, y lo más sensato es utilizar esos valores, ¿ok? Ahora, la presión del helio gaseoso, lo que yo hago, tampoco conozco la cantidad de moles del helio y lo que hago es sustituir. Yo sé cuánto es la masa del helio porque el enunciado me lo da. Entonces no tengo la necesidad, por ejemplo, de convertirlo a densidad, aunque igual la densidad del helio no se encuentra como tan fácil en tablas, pero igual a veces está. Y bueno, la masa molar del helio. Entonces lo que yo hago es que sumo estas dos expresiones, ¿verdad? Y tengo esto que está acá abajo. Vean que en este caso, como yo estoy usando la masa molar, por ejemplo, del helio en gramo mol, yo dejo la masa que me da el enunciado como gramo, porque sé que esos gramos se me van a cancelar con los gramos de abajo.
Vean que dice que el enunciado que son el volumen del helio son 6 litros. Vean que yo aquí lo convierto, utilizo metro cúbico, porque recuerden que son las unidades del sistema internacional. Después, en la parte de la densidad, yo tengo que la densidad es este valor y la masa molar del aire era este que está abajo. Entonces, vean, yo cancelo mol con mol, después cancelo metro cúbico con... Mentira, no hay para cancelar metro cúbico, es Kelvin, Kelvin. Ahí me faltó hacerle la conversión, pero ahí ustedes saben que tienen que hacerle la conversión a alguno de estos para poder cancelar kilogramo con gramo. Voy a corregirlo de una vez acá. En este caso sería, denme un toquecito para correr esto. Es para que ya les quede corregido ahí cuando subo esto. Y este sería por 10 a la 3 kilogramo. Ok. A la menos 3 más bien sería. Ok. Entonces, así es lo que hacen y les queda, ¿verdad? Este era el resultado que estábamos hablando, que es más útil utilizarlo en términos de notación científica porque es generalmente como se los presenta los problemas de selección única. Ahora, el problema 6, lo que tenían que averiguar era la temperatura final. Entonces, ¿cómo lo calculo yo? Ok, lo que me pregunta es a qué temperatura debe tener el collar para que se deslice sobre su eje. O sea, lo que está haciendo es como dilatándose ese collar de cobre. ¿Ok? Entonces, yo tengo que el cambio de temperatura, por definición, es la temperatura final menos la inicial. Entonces, como quiero averiguar la temperatura final, yo lo que hago es despejar. Ahora, como les dije, esta ecuación, la de el cambio de longitud, realmente ustedes lo ven como delta L en el libro. También funciona para cantidades físicas que se comporten de manera lineal, por ejemplo, diámetro, lado, ancho, altura, etcétera, ¿ok? Se comportan igual. Entonces, en este caso, como están preguntándome el diámetro, yo utilizo que el cambio en el diámetro va a ser igual a el coeficiente de expansión lineal por el diámetro inicial por el delta T, ¿ok? Entonces, de esta fórmula, nosotros despejamos el cambio de temperatura y lo sustituimos en esta fórmula que está aquí arriba. Entonces nos queda esto que está acá. Y si yo sustituyo, vean que yo estoy utilizando el alfa como Celsius a la menos 1. Entonces me queda este término en Celsius y aquí entonces utilizo la temperatura en Celsius, ¿ok? Y al final nos da que es 217 grados Celsius. Profe, Sí, ese alfa es el del acero. el del cobre, Ah, ok, ok. Gracias, gracias. ¿ok? Después, el ejercicio 7. Este ejercicio 7 es muy parecido al 1, si no me equivoco. Solo que en este caso dice, un recipiente se llena hasta el borde con 1.4 litros de mercurio a 20 grados Celsius. A medida que la temperatura del recipiente y el mercurio aumenta a 60 grados Celsius, un total de 100.5 mililitros de mercurio se derrama sobre el borde del recipiente. Determina el coeficiente de expansión lineal del material que compone el recipiente. Entonces, lo que yo tengo que acordarme es que el coeficiente de expansión lineal se relaciona con esta forma, con el coeficiente de expansión volumétrica. Realmente en el libro viene como beta es igual a 3 veces alfa, ¿ok? Entonces, si yo despejo el alfa, esto es lo que yo obtengo, porque yo necesito averiguar el coeficiente de expansión lineal a partir de un coeficiente de expansión volumétrica. Entonces, como yo no conozco el coeficiente de expansión volumétrica, eso es lo que tengo que averiguar. ¿Okay? Vean que yo pongo sub R para el recipiente y sub Hg para el mercurio, que ese es el símbolo del mercurio, ¿ok? En la tabla periódica. Entonces, hacemos lo mismo. ¿Cómo se derrama el mercurio? Entonces, la diferencia del volumen del mercurio menos la diferencia del volumen del recipiente es igual a 7.5 mililitros, ¿ok? Es importante que estén claros cuáles son las unidades de esa diferencia porque
cuando ustedes vayan a sustituir una fórmula van a tener que hacer una conversión. ¿Ok? Entonces, vean que, como dice que está al tope, el volumen del mercurio con el del recipiente es igual. Entonces, de ahora en adelante yo lo voy a llamar como V mayúscula para no estar llevando los subíndices. ¿Okay? Entonces, vean, aquí yo sustituyo ambas expresiones del delta V. Eso es igual a 7.5 mililitros. Sustituyo la V y me queda de esta forma. Entonces, de aquí yo despejo el coeficiente volumétrico del recipiente en términos del mercurio y de esta razón, que es de 7.5 mililitros entre el volumen por el cambio de temperatura. Entonces, ya tengo la expresión para el beta sub R. Entonces, lo que hago es sustituirlo en la ecuación del alfa. ¿Okay? Entonces, yo sustituyo los valores. En este caso sería, este es el coeficiente del mercurio, ¿verdad? Y recuerden pasar los mililitros a litros. ¿Ok? Y me da que es 1.5 por 10 a la menos 5 Kelvin. Y esa es la respuesta para este ejercicio 7. ¿Ok? Vean que es parecido al que ya habíamos hecho en el 1, solo que en este, como lo que le añadimos de dificultad era pasar de un coeficiente de expansión volumétrica a uno lineal. ¿Ok? Ahora, el ejercicio 8 era bastante sencillo. Tal vez el enunciado se les hacía como muy complicado porque hablaban de velocidades, etcétera. Lo que tenían que saber es que, digamos, a como lo va diciendo que dice, en cierto experimento, una pequeña fuente radiactiva debe moverse a velocidades seleccionadas extremadamente lentas. Este movimiento se logra sujetando la fuente a un extremo de una varilla de aluminio y calentar la sección central de la varilla de forma controlada. Si la sección efectiva calentada de la varilla tiene una longitud de 2 centímetros, ¿a qué tasa constante debe cambiarse la temperatura de la varilla si la fuente debe moverse a una rapidez constante de 100 nanómetros por segundo? Realmente, como habla de una varilla, lo que yo sé es que, digamos, al aplicar yo una temperatura, lo que va a hacer el objeto es dilatarse. O sea, va a empezar como a aumentar o expandir su tamaño. En este caso, va a ser una expansión lineal, ¿verdad? De esa varilla que está ahí envuelta. Entonces, yo tengo la expresión para el cambio de longitud, ¿verdad? Que sería, el cambio de longitud es igual al coeficiente de expansión lineal, la longitud inicial y el cambio de temperatura. Pero vean que el problema me pregunta a qué tasa cambia la temperatura. Entonces, recuerden que cuando yo tengo una variable con respecto al tiempo de esta forma, lo que me indica es la tasa en la que cambia la temperatura con respecto al tiempo. Entonces, si yo divido ambas partes de la ecuación por delta T, voy a tener esta expresión que está ahí, que dice que el delta L entre delta T es igual al alfa LI. Perdón, aquí. Es que yo uso a veces LI o L0, es lo mismo. Por delta T de temperatura, ¿verdad? Entre el cambio del tiempo. ¿Qué pasa? Cuando yo tengo un cambio en posición o un cambio en longitud más bien, entre el tiempo, esto es una velocidad, eso que tenemos ahí. Entonces me va a quedar que la velocidad va a ser igual a alfa LI, el cambio de temperatura entre el cambio del tiempo. Entonces lo que hago es despejar este término. Entonces me va a quedar la velocidad me la están dando en nanómetros por segundo, entonces tengo que pasarlo a metros por segundo. El coeficiente para esta barra, que lo que dice es que la barra es de aluminio, es de 23 por 10 a la menos 6 Celsius a la menos 1, esto que está acá. Y la longitud inicial es de 0.02 metros. Yo lo pasé a metros porque eran 2 centímetros, ¿verdad? Y al final nos da que es 0.217 Celsius entre segundo o 2.17 Kelvin entre segundo. ¿Okay? Esta es la respuesta. Vean que es bastante sencillo, pero vean que el análisis que hicimos pudimos relacionar, por ejemplo, las velocidades con
la tasa de cambio de la temperatura con respecto al tiempo. Y de hecho sale en 4 pasos, o sea, este problema. Ok, este es el resultado del problema 4. Perdón, 8.